Pablo de Tarso, el valor simbólico y la fuerza simbólica de la figura de Cristo y la cruz, Cristo y su sacrificio, que luego se desarrolla de manera diferente en las excisiones que se producen dentro de la Iglesia cristiana. En ese sentido te diría, tú cuando hablas de Iglesia, ¿te refieres a la Iglesia católica? ¿O se está hablando de la Iglesia protestante, de la ortodoxa? Porque claro, la fuerza y la carga simbólica es distinta, digo, del símbolo de Cristo y de la cruz en cada una de ellas. Sí. ¿Y qué peso ha tenido esto en el desarrollo de cada una de ellas? ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Sí. Una parte, la idea, la ideología, está claro, de Pablo, de San Pablo, como de los cristianos, y por otra parte, la fuerza simbólica de la figura de Cristo, que es bien utilizada, ¿eh? Sí. Actualmente. Quitando iglesias cristianas muy minoritarias, como la etíope, la siriaca, la copta, los principales grupos cristianos, de los más de 500, a día de hoy existen más de 500 iglesias cristianas que todas se consideran a sí mismas las auténticas herederas del mensaje originario. A día de hoy más de 500. Bueno, pues las principales iglesias, es decir, católica, luterana, anglicana y ortodoxa, afectan, comparten la construcción doctrinal que se hace en los 7 concilios ecuménicos. Entonces, pues, toda la definición de quién es el Dios, Jesús, el símbolo, la Trinidad, la fe, esa construcción es afectada por las 4 principales iglesias católicas, cristianas, que cuantitativamente, pues posiblemente sean el 80 al 90% de los cristianos actuales. Es decir, no hay, respecto de esos temas, no hay tantas discrepancias. Ahora yo quería preguntarte, ya que has sido aquí la cuestión simbólica, ¿hay algo de verdad en que Constantino, que estaba enfrentado con Magencio, entonces había una legión, la 10ª legión iliria, que teóricamente era cristiana, y que dice, yo me cambio de chaqueta para que esta gente puedan desequilibrar en la batalla enfrentándome con el otro, ¿no? Y que por eso fue una de las razones, aparte de su madre y esa historia, pues por eso hay algo de serio de eso. Claro, el episodio empieza, claro, con algo que pertenece al plano de lo extrahistórico, ¿no? Que había un símbolo en el cielo, un letrero allí de con este signo vencerás, ¿no? Claro, y a partir de ahí, pues, los legionarios pues, utilizan el signo de la cruz en el escudo y eso pues, consigue la victoria en la batalla, etcétera, etcétera. De eso, por cierto, a propósito de esto, la cruz no empieza a ser símbolo del cristianismo hasta el siglo IV. El símbolo tradicional cristiano era el pez, ¿no? El acróstico de Jesús Christos Theos Ius Soter, ¿no? Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, en griego. Istiu, la palabra pez en griego. Entonces, sobre eso ninguna base histórica. ¿Qué conocemos de la relación del cristianismo de Constantino? Bueno, pues conocemos, por ejemplo, que no se bautiza prácticamente hasta el momento de la muerte. Es decir, lo de la conversión, es decir, no podemos analizar la sinceridad o no de su fe o no, pero no se bautiza hasta el momento, prácticamente en el momento de su muerte. Y en relación a Constantino, sí quería comentar el papel que desempeña su madre, Helena, ¿no? Helena es la mejor arqueóloga que ha dado la historia con diferencia. Helena va a Jerusalén y encuentra la Veracruz. Hay lignum crucis para toda parroquia que lo solicite. Encuentra los clavos de Cristo. Encuentra el sepulcro, algo que no había tenido, es decir, la localización física donde no había tenido ningún interés para los primeros cristianos. Encuentra el sepulcro y funda la primera iglesia del Santo Sepulcro. Esta es Mónica, la madre de Constantino. Elena, perdón, no es la madre de... Gracias. A mí me gustaría, en esta relación entre iglesia y poder, claro,
Yo creo que tiene, viendo la historia de la Iglesia, tiene dos caras. Es decir, una, efectivamente, la que tú has desarrollado, es decir, bueno, cómo es capaz de plantearle una oferta ideológica atractiva al poder político donde saca un beneficio mutuo. Pero a partir del siglo V, que yo creo que es casi, me parece históricamente casi de más importancia para la Iglesia, de lo que es capaz es que se hunde el poder al que se había unido casi en cuerpo y alma y es capaz de sobrevivirle a él, incluso que es la única estructura de poder organizada que quedaba. Claro, pero esa capacidad es solamente porque era una red institucional montada o hay algo más. Claro, el riesgo de unirse al poder romano, es decir, yo me uno a ti de tal manera que el riesgo es, tengo todo tu poder, pero tú te hundes y me puedes llevar contigo. Entonces, esa capacidad que tiene la Iglesia, y que históricamente la ha desarrollado tantas veces, de unirse a un poder para succionarle todo el beneficio, pero al mismo tiempo, cuando ese poder cae, ella mantener a flote, yo creo que es distinto, o sea, el grado de asentamiento y desarrollo, y luego que son dos estructuras de poder de naturaleza muy distintas. Es decir, cambiar una estructura de poder político es muchísimo más fácil que cambiar una estructura de poder religioso. Una religión se quita con otra religión. Pero ¿por qué no cae la Iglesia en el siglo V con el Imperio Romano? No, más bien yo pienso lo contrario, que eso acaba de fortalecerla, vamos. Es que la única institución que sigue funcionando. Es decir, ¿cómo eliminas tú una institución de naturaleza religiosa perfectamente asentada en lo económico, en las propiedades, en el funcionamiento, en el depósito cultural, en la enseñanza? ¿Cómo se elimina eso? Eso no hay forma de eliminarlo. Es decir, eso, eliminarlo, pues sería tampoco un cambio radical, pues sería que en vez de cristianos, pues seríamos arrianos, o seríamos priscilianos, o seríamos lo que sea. Pero, en definitiva, la estructura como tal, como estructura religiosa, yo creo que eso es difícil, difícil. Pero no hay ahí al mismo tiempo una especie de conversión de la Iglesia, de ofrecerle al nuevo poder nuevas facilidades. Es decir, todo lo que hay, por ejemplo, es decir, con las invasiones bárbaras, etcétera, donde al mismo tiempo va cristianizando a los bárbaros al mismo tiempo. Los servicios ideológicos, es decir, la relación de poder que se instituye entre poder religioso y poder político es de supeditación del poder político. Es decir, pero eso está ya. Al propio Teodosio I, después de haberle hecho el enorme favor del decreto del edicto de Tesalónica, pues el obispo de Milán lo excomulga y lo mantiene allí a paz y agua hasta que se arrepienta de la represión que ha hecho en Tesalónica. Es decir, luego el tema, es decir, ahora la idea de San Agustín de la ciudad de Dios acaba concretándose en el cesarolatismo. Es decir, precisamente en una situación de poder político, lo primero que busca es la legitimidad. Es decir, lo del Sacro Imperio, es decir, que tú eres emperador, si el Papa, y al servicio de, es decir, las relaciones, claro, que se han invertido. Entonces, el cristianismo ahí es un paso más. Es un paso más. Yo creo que no era una situación de riesgo la que vive, sino aquí una oportunidad más todavía. Sí, yo en ese sentido también estaba pensando lo mismo, a partir de la crisis, ¿no?, del siglo III, claro, está clarísimo, ¿no?, es la oportunidad de oro, ¿no?, te he oído, vamos, ahí se van confluyendo intereses por parte de la Iglesia, ya institucionalizada, y del poder político, ¿no?, de mutuo ayuda. A mí me llama más la atención el transcurso entre el siglo I y el siglo III, porque yo ahí sí que lo veo difícil. Es decir, cómo sobrevive, porque lo otro está muchísimo más claro. Es decir, el imperio en decadencia y me agarro a este clavo ardiendo que me puedo organizar y ayudar a tirar para adelante. Pero entre el siglo I y el siglo III, que una organización de ese tipo consiga sobrevivir, cuando tú lo has dicho antes, ¿no?, el imperio pasa olímpicamente de ello
y lo interpreta como una corriente más dentro de las muchas, ¿no? O de Sí, una sí, sí, religión sí. mistérica o de Sí, tipo de efectivamente, vamos, a mí me cuesta trabajo entender, es decir, en términos de probabilidades, yo creo que lo más probable es que hubiese desaparecido. Es decir, una religión con esos orígenes, sus posibilidades no ya de subsistir, sino de subsistir, crecer, etcétera, eran muy, muy pocas. Es ¿Cómo decir, entiendes tú eso entonces? una religión que es vista como una secta judía fundada por un sedicioso judío que hemos ejecutado. Vender eso hay que tener arte. Pero ¿cómo interpretas tú que sobreviva en ese momento, en esa coyuntura y que consiga efectivamente imponerse sobre tan gran espectro que había de religiones, de tendencias y de hasta llegar al siglo III y IV? Hombre, entre el 50 y el 100 y pico serían tiempos duros, es decir, bastante acentuados con sobrevivir. Lo que pasa es que el tiempo juega un poco a su favor, es decir, esa visión tan descarada pues, es la que se puede tener desde Roma en los años 60, en los años 70, en el... Bueno, todavía está el episodio de la Segunda Guerra, pero a finales del siglo II, en el siglo III, es decir, eso ya se ha perdido. Y luego además, como el Jesús Dios que venden está absolutamente descontextualizado, un Jesús Dios donde lo humano, histórico, etcétera, no aparece por ningún lado, un Dios universalizable, fácilmente universalizable. Sí, y enlazando un poco por lo que ella está diciendo, en el sentido de la gran cantidad de religiones que había en ese momento, que también se dice que el ejército las traía, en fin, que hay muchos elementos que son mitraicos en el cristianismo. Por ejemplo, parece ser que lo del nacimiento del 25 de diciembre no se establece hasta el siglo II por ahí, ¿no? Sí, lo de... Entonces, el 25 de diciembre también se decía que nació Mitra, es decir, el solsticio de invierno y toda esa historia. Sí, ¿no? ese fenómeno de asimilación a cultos historia paganos, rituales paganos, fechas paganas. La comunión en el mitraísmo era se comía la carne y se bebía la sangre del toro. Esto, claro, la iglesia lo hace más asequible con la historia del pan, que es el cuerpo, y el vino, que es la sangre, lo que tú has dicho antes. Facilita las cosas, ¿no? Por lo que al mismo tiempo el cristianismo pues, va recogiendo muchos elementos de otras religiones. Y quizás eso es lo que lo hizo, porque era así un poco como la única o la más especial de todas ellas, ¿no? Y la facilidad de su adhesión, ¿no? Yo creo que eso también jugó a su favor, ¿no? Y que era una seguridad social gratuita, ¿no? Bueno, Era la que ofrecía. pero barato, hay también reacciones romanas, cuando ven algunos lo que se le viene encima. El caso de Juliano el Apóstata, que ahí entonces este emperador, que teóricamente tenía que ser cristiano, pues apostata y dice yo te lo que se me viene encima. Que de ahí sale ya el paganismo, ¿no? Que únicamente se queda reducida la religión romana a los pagos, a los sitios, pero que hay una reacción que no eran tan poderosos, ellos que habían sido tolerantes no solamente habían sido eso, sino que adoptan para su panteón pues, un montón de deidades locales según van conquistando y se dan cuenta de que esta gente lo que tú has dicho, esto es que el que no está conmigo está contra mí y claro, digo yo que eso también habría un sentimiento popular cuando llega un emperador a apostatar de la fe que también, vamos, impuestos le habrían, es un papel de una persona a tener en cuenta, ¿no? Dentro del desarrollo del cristianismo en Roma, el Juliano este. Sí. Una reacción, digo yo, una cosa ante... ¿Una reacción en qué iglesia o en qué sentido? En defender lo antiguo, lo clásico y es decir, esto que Sí, nos han sí, vivido, vamos, ¿no? esa es, por ejemplo, lo que comentaba de la actitud de Decio, ¿no? Es decir, estamos perdiendo un poco nuestras raíces, nuestra cohesión social, perdiendo las tradiciones, no hay ya esa fidelidad y ese apego, y entonces se exige, claro.
Bueno, pues para terminar, ya nosotros tenemos que ir terminando, ¿verdad? ¿Por qué no recomiendas algún libro, algún blog que tú conoces bien? Porque el personal puede estar interesado, ¿no? Recomiendo, bueno, es muy interesante, es el blog de Antonio Piñero, tal cual. Antonio Piñero, uno de los mejores especialistas, el catedrático de la Complutense de Filología Bíblica, y un blog muy alimentado a lo largo de años, y por lo tanto ahí hay prácticamente un archivo con muchísimo material y además una fuente de información un poco, pues para un poco estar al día, ¿no? De Antonio Piñero he trabajado sobre todo dos libros. Uno es el de los cristianismos derrotados, que es una excelente historia de la herejía, aparte de otras cosas, ¿no? Y otro que tiene un pésimo título y peor portada, ¿no? Ninguna de las dos cosas lo ha elegido Antonio Piñero, pero el libro, por su contenido, es magnífico. El libro se llama Ciudadano Jesús, y es sobre todo, pues, el estudio de esta perspectiva histórica. Recomiendo también el de Jesús Mosterín, el libro Los Cristianos. Ahora no recuerdo la editorial, pues está haciendo una colección. El libro es de una capacidad de síntesis y de análisis, y en algunos casos casi mejor fundamentados que algunos libros supuestamente especialistas. A mí me ha sido también muy útil, pues, del clásico de Marvin Harris, el de Vacas, Cerdos, Brujas, Guerras. Tiene dos capítulos que, así para una aproximación breve, pero muy bien condensado, la interpretación del cristianismo. Esto es una línea historiográfica que no es la única, por supuesto. Por ejemplo, ahora pues acaba de salir uno donde hace una reinterpretación distinta a la que yo he hecho aquí, por ejemplo, de la figura de Pablo. Vamos, a la que yo he hecho aquí y a la que hoy día es la interpretación más aceptada. En esta, por ejemplo, se nos presenta a un Pablo que se mueve dentro del marco del judaísmo. Un Pablo a su manera judío, no un Pablo cristiano. Bueno, con la base documental es un poco difícil de montar esa visión, pero bueno. Entonces, bueno, un poco por seguir la pista al tema, pues visitando el blog de Piñero, hacen muchas reseñas de libros, reseñas que pueden llevar 10 o 12 entradas en el blog. Vamos, que lo mismo hasta hacer una reseña de un capítulo, de otro, y es una buena atalaya, pues, para ver un poco, sobre todo, el panorama de la investigación de las ciencias sociales sobre el cristianismo. Muy bien. El libro de Mosterín está en Alianza Editorial, y la charla se colgará completa en el canal de Red que hay en YouTube, se colgará completa para que la volvamos a disfrutar. Sí.